Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues como cada jueves, contando con su participación, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Justamente vamos a hablar de las nuevas tecnologías, vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada para la atención médica. La inteligencia artificial en la medicina ha revolucionado la forma en que diagnosticamos y tratamos las enfermedades, desde el análisis de imágenes en radiología hasta predilecciones de brotes epidemiológicos. Esta inteligencia artificial ha mejorado con mucha precisión y eficacia los cuidados en la salud. Existen algoritmos avanzados que podemos personalizar para los diferentes tratamientos e identificar patrones en grandes conjuntos de datos y acelerar el proceso de investigación médica. Sin embargo, es crucial abordar el desafío ético y de privacidad para garantizar el uso responsable y el beneficio de esta tecnología en el campo de la salud. El día de hoy tenemos la participación de un ponente muy especial, aparte de ser un excelente amigo, es un excelente ponente. Nos acompaña Marcelo Torres Llamas. Marcelo Torres es licenciado en Ciencias Políticas por el ITAM, es el director regional de Laboratoria, una organización que tiene como objetivo promover una economía digital más diversa e inclusiva mediante la capacitación de mujeres desfavorecidas en Latinoamérica en desarrollo de tecnología y promoviendo sus habilidades para ayudarlas a encontrar su primer empleo en el sector de la tecnología y de la información. Desde el 2019 hasta marzo del 2021 fue director global del desarrollo de negocios en IB.ai, una destacada empresa americana de inteligencia artificial centrada en el procesamiento del lenguaje natural para las aplicaciones empresariales y de comunicación. En este rol y durante el 2020, trabajó de la mano con el gobierno canadiense para el desarrollo de soluciones integrales de inteligencia artificial en el manejo de la crisis sanitaria. Ante eso, Marcelo dirigió Agencia Marte, una de las 50 agencias más importantes del país, y trabajó de la mano de la Presidencia de México. Marcelo, muy buenas tardes, bienvenido a esta tu casa médica campestre, un gusto contar contigo nuevamente. Gracias. Un tema muy interesante, pero sobre todo nos interesa conocer qué piensas tú con respecto a la inteligencia artificial y cómo se va a aplicar en la medicina. Muchas gracias, doctor. Te escuchamos, Marcelo. Gracias, permiso. Me da mucho gusto estar aquí, gracias por esa generosa introducción y por una buena síntesis del fenómeno que hiciste en un inicio. No sé si se me escucha bien aquí, ¿sí? Allá, en el internet, ¿se escucha fuerte y claro? Sí, bueno, ya me platicarán si se está escuchando quienes se han sintonizado en línea. Buenas tardes a todos y a todas. El tema de hoy es un tema clave, no solo porque resulta interesante, sino porque realmente viene a ser un tema que va a transformar la manera como ejercemos nuestras labores profesionales en cada uno de los ámbitos, y en el caso de la práctica médica no es la excepción. La conversación será relativamente ágil en términos de un diagnóstico amplio de dónde va a cambiar la práctica médica a través de la tecnología, pero también quisiera aprovechar que tenemos la opción de este espacio presencial para tener un diálogo y un intercambio por si existen preguntas ahí específicas. ¿Ok? Entonces vamos primero con el contenido y dejamos el espacio para tener la conversación. Y lo primero, siempre me gusta poner esta imagen porque es terrible, porque esta imagen refleja todo lo que no es la inteligencia artificial, ¿no? Si vivimos en la época de Arnold Schwarzenegger y Terminator, que los que estamos aquí, pues sí nos tocó. Ya luego cuando doy pláticas con gente como de 20 o menos, no saben qué es eso. Pero en términos generales, esta es la idea que muchos tenemos en la cabeza cuando hablamos de la inteligencia artificial y pensamos en cómo el robot va a venir a trabajar de la mano con quienes ejercen la medicina en sus distintas facetas. La realidad es que las personas que están aquí y quienes sintonizan también en línea saben que no necesariamente es así. La expectativa, y sobre todo en el corto plazo,
no es tener a robotinas de los supersónicos acompañándonos tomando nota. La realidad es que tendríamos que pensarlo desde una manera mucho más abstracta, en el sentido de que la inteligencia artificial no es otra cosa que la capacidad de llevar a cabo funciones complejas con el objetivo de resolver problemas específicos, ¿ok? Y quiero hacer un recorrido muy breve sobre lo que entendemos por inteligencia artificial, porque ha sido la palabra de moda durante este 2023, pero a lo mejor valdría la pena hacer un pequeño recorrido para entender algunos conceptos clave que todas y todos deberíamos de conocer. Lo primero es que la inteligencia artificial es un campo muy amplio que básicamente se trata de la capacidad que tiene una máquina de llevar a cabo funciones de inteligencia equiparable a las de un ser humano. Pero dentro de este gran campo hay subcampos que se hablan de manera intercambiable y no son intercambiables. El primero es el procesamiento del lenguaje natural. Lo que está aquí en amarillo, el Natural Language Processing, que es donde yo trabajé durante 3 años en una empresa internacional. Y que básicamente se trata de la capacidad de entender, interpretar y utilizar el lenguaje. Si han usado el GPT o alguien les ha enseñado el GPT, el chat GPT, eso es 100% procesamiento del lenguaje natural. Resulta que una gran cantidad de las labores que hacemos en nuestro día a día utilizan exclusivamente el lenguaje. ¿Quién aquí es panadero? Asumo que nadie. Si están haciendo pan, el lenguaje es trivial. Lo importante es el ingrediente, es la harina, es el trigo. Pero cuando estás haciendo práctica médica, ¿cómo puedes dar un diagnóstico o cómo puedes acompañar a un paciente si no es a través del lenguaje, ¿no? Entonces resulta que hay muchas disciplinas, muchas profesiones que requieren del lenguaje y por eso lo ven en amarillo como uno de los campos más amplios. Porque claro, hay ciertas funciones. Si yo hago ladrillos, pues el lenguaje es más o menos trivial. Pero la mayoría de las profesiones del siglo XXI son intensivas en el uso del lenguaje y por eso es donde ha habido un gran enfoque en el desarrollo de esta tecnología, que no es lo mismo que el aprendizaje de máquinas o el machine learning. El aprendizaje de máquinas es cómo hacemos programas computacionales que hagan que una máquina aprenda en sus propios términos. Y aquí la mejor referencia serían los brazos robóticos de las plantas, ¿no? Aquí en Guanajuato tenemos el puerto interior y entonces hay cada vez más tecnología en las plantas y vemos estos brazos robóticos que acompañan la producción, por ejemplo, de automóviles. ¿Qué es esto? El machine learning o el aprendizaje de máquina es un programa que tienen estos brazos robóticos para evitar que la máquina agarre a un ser humano y piense que es una puerta, por ejemplo. ¿Dónde se aplica el machine learning o el aprendizaje de máquina en la práctica médica? En las cirugías asistidas por robots. Pero no es lo mismo que el procesamiento del lenguaje natural y ahora vamos a ver por qué esta es una implicación importante. Y la parte interesante que hace un buen dato cuando estamos en una boda y nos sientan en una mesa donde no conocemos a nadie es el famoso aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje de máquinas que mimetiza la manera como las redes neuronales del cerebro generan aprendizaje significativo. Ese es el área de más vanguardia en el desarrollo de tecnología, ¿ok? El Deep Learning o el Deep Neural Learning, para quienes estén dentro de la neurología o en las neurociencias, entenderán que ha habido un avance cuando a la máquina, en lugar de tratar de decirle por adelantado cuál es la mejor manera de aprender, le dijimos a la máquina, replica la manera como el cerebro aprende y a partir de eso tú aprendes lo que quieras. Y ahí ha habido un aprendizaje y un desarrollo acelerado de la tecnología. Entonces, cuando escuchen estos términos, entendamos que la inteligencia artificial puede tener una aplicación a través del lenguaje, como en los chats de atención de las aerolíneas, que no siempre sirven muy bien, pero esa es una forma de aplicarlo, o puede ser a través de los brazos robóticos, ya sea para una cirugía o para un armado de un automóvil, pero también existe el aprendizaje profundo, el deep learning, que por ejemplo ese es el que se utiliza para todo el tema de modelado de proteínas, ¿no? En el desarrollo de fármacos, que es tan complejo en términos de su marco de posibilidades que literalmente nosotros mismos no sabemos. Muchas veces pasa que ciertas proteínas dentro de la investigación, como el burro que tocó la flauta, nos salen y decimos, no sé bien cómo salió, pero funciona y sirve para esto y entonces nadie le mueva. Así funciona y esa es la realidad, porque las combinaciones potenciales que las moléculas pueden ocupar son tan amplias que no necesariamente tenemos claras las reglas. Lo vamos haciendo por prueba y error y de esa forma el aprendizaje profundo
replica la manera como alguien en un laboratorio podría estar buscando nuevos componentes para el desarrollo farmacológico, ¿ok? Entonces, esto es el panorama, es muy amplio, pero quiero acotarlo un poquito más, porque aquí estamos más pensando desde la perspectiva de la práctica médica, ¿no? Más en el día a día, no en los laboratorios allá haciendo fármacos, tal vez desde la lógica del paciente con el especialista, el médico, incluso con el centro hospitalario. Entonces, haciendo esta primera base, vemos aquí algunas aplicaciones para la salud y si quieren darle doble clic a algún punto al final o por las preguntas del webinar, adelante. Lo voy a mencionar, pero nos vamos a enfocar en 3 grandes pilares. El primero es el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras. Financieramente no hace sentido para las grandes empresas de farmacéuticos atender o desarrollar soluciones para enfermedades que tienen a lo mejor 1 en cada 10 millones de habitantes. Aquí hay una área importante de desarrollo de innovación. Asistencia virtual, robots virtuales, ¿no? O enfermeros virtuales. Detección de fraude, esto sirve mucho para todo el tema desde la lógica del centro hospitalario. Ciberseguridad, importante para todos. Edición genética, todo el tema de CRISPR se ha visto fortalecido. La cirugía asistida por robots es algo que ustedes conocen y que es cada vez más común en la práctica. El monitoreo y dispositivos personales, yo aquí traigo y muchos de ustedes traen aquí todo el día un dispositivo que cada vez cumple más funciones de seguimiento hacia ciertos parámetros o indicadores de salud. El tema de tratamientos personalizados de salud, así como el desarrollo farmacológico, el diagnóstico médico y algunos más. El rango es amplio. ¿Dónde nos vamos a enfocar en los próximos 20 minutos? En 3 grandes caminos: diagnóstico, tratamiento y atención. Y vamos a meter un poco desde una perspectiva general de salud, en términos de cómo los gobiernos pueden utilizarlo, porque ahí me tocó trabajarlo durante la pandemia de COVID con el gobierno canadiense y hay algunos aprendizajes interesantes. ¿Ok? Entonces, lo primero es el diagnóstico. ¿Dónde hay una área de mejora o de oportunidad o qué es lo más vanguardista hoy en día a nivel diagnóstico con este tipo de herramientas? Lo primero es que podemos tener diagnósticos más exactos. ¿Qué significa esto? Que hoy en día nosotros vamos a poder entregarle cierta información sobre el paciente a ciertos algoritmos, a ciertas plataformas de tecnología y nos van a dar una sugerencia de diagnóstico. Aquí es indispensable la experiencia de las y los médicos para entender si la sugerencia de diagnóstico funciona. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, como médico, tengo que tomar decisiones rápido y no tengo a otro especialista con quien consultar en ese momento. Entonces, esto me da la opción de tener una segunda opinión yo mismo, ¿no? Si no, la serie de Doctor House no habría sido tan famosa por los momentos extremos o los casos atípicos en los cuales es indispensable poder tener este espacio para contrastar con otros profesionales de la salud. Aquí lo que va a pasar es que la tecnología nos va a dar una sugerencia de diagnóstico y vamos a poder tener un diálogo o una interacción. ¿Qué tan cómodos nos sintamos con la recomendación? Pues sin trivializar de más, lo mismo que en cuántas páginas de internet buscan un vuelo cuando se van a ir de viaje. Hay gente que con la primera página, despegar.com, compra su vuelo y hay gente que abre 5 páginas para ver que en efecto le esté dando el mejor precio, la mejor ruta. Pues es lo mismo acá. Yo como un profesional de la salud voy a tener, y eso en los próximos meses, distintas herramientas de diagnóstico y yo voy a ir decidiendo cuál es la que constantemente me da mejores sugerencias sobre el diagnóstico para mi paciente y sobre eso podré yo acelerar y mejorar la manera como entrego mis recomendaciones. Pero eso no para ahí. También hay un tema con la medicina genómica. Y esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos muchos genes, muchos, y las combinaciones posibles rebasan la capacidad de entendimiento y la intuición sobre la cual los profesionales podríamos hacer la práctica. Y no solo eso, muchas veces ni siquiera es necesario. Si llega alguien con un cierto dolor de oído, hablando de quienes son a lo mejor otorrinos, pues no tengo por qué irme a pensar cómo está su gen número, no sé qué, no sé cuánto. Eso no es relevante en el corto plazo. Pero que sí, a través de la misma herramienta, que como les digo, va a estar disponible en algunos meses, yo puedo poner cierta información del paciente, ciertos estudios de laboratorio, y va a tomar en cuenta información que normalmente no tomamos en cuenta porque la mayoría de las veces no es relevante, pero va a haber ocasiones en las que sí. Entonces la medicina genómica, otra vez, se va a volver un acompañante. De hecho, los máximos inversionistas en materia de tecnología en salud hablan del augmentation, ¿no?
dicen que los médicos van a aumentar sus capacidades, que es absolutamente irrisorio pensar que van a ser suplantados por robotina, pero sí tenemos que pensar, y hacia allá va a ir la conversación hacia el final, en qué medida como profesionales de la salud queremos dejarnos aumentar por la tecnología y en qué medida queremos pelear contra ella y decir esto no sirve y no sirve porque no entiende lo difícil que es hacer lo que yo sé hacer. Sé que si están aquí es porque ustedes están abiertas y abiertos a tener esta conversación, pero no necesariamente es el caso de todos los profesionales de la salud. Después del diagnóstico está el tema del tratamiento, y en el tema del tratamiento hay dos grandes áreas donde hay mucha promesa de lo que la inteligencia artificial puede hacer por ustedes. Lo primero es en la medicina de precisión y el apoyo a decisiones clínicas. ¿Qué pasa? Hay estudios que hablan, hubo un estudio que se hizo el año pasado con pacientes con cáncer, fueron 19,000 personas, y hicieron un estudio donde un modelo de inteligencia artificial determinaba el tipo de quimioterapia, las dosis y los rangos y los plazos en los cuales se entregaba. Tuvo un 85% más de eficiencia frente al grupo control. Eso es valioso y eso es importante. Al final del día, a lo mejor siempre hablar del cáncer pareciera que lo estás llevando rápidamente al extremo, pero pensémoslo en cualquiera de las prácticas en las que estamos. Incrementar 85% la eficiencia de los tratamientos es muy importante. Y me queda claro que las personas que se dedican a cuidar de otros, como es su caso, en la medida en la que mejoran su capacidad de ser eficaces en su práctica, más satisfacción profesional genera y por ende esta tecnología es fundamental. Avanza mucho en términos de la precisión de las dosis y también te permite monitorizar y predecir la respuesta a ciertos fármacos. Aquí hay dos puntos de dolor que son interesantes. Uno, la interacción fármaco con fármaco. Ese es un punto clave. Todo el tiempo están desarrollándose nuevos tratamientos, pero el problema es que luego la vida no nos da para entender cuál es el efecto de este nuevo tratamiento con el otro tratamiento base. ¿Qué creen? Ya no tenemos que esperar a que le dé una reacción adversa y a partir de ahí aprender. Existen ya modelos que permiten prever cuál es la interacción en ciertos perfiles de pacientes entre dos fármacos. Eso es sumamente relevante. Y la otra cosa que también es muy relevante en términos del tratamiento, y tal vez lo hayan escuchado, es el tema de nuestro gemelo digital. ¿Alguien había escuchado ese término? No. Derivada de la innovación y sobre todo de la cantidad de información que existe hoy en día en materia de salud, vamos a poder encontrar nuestros gemelos digitales, es decir, personas en alguna parte del mundo que tienen prácticamente los mismos rasgos relevantes que nosotros, y si esa persona ya recibió, por ejemplo, un cierto tratamiento o tiene una cierta propensión, el sistema lo va a encontrar y nos va a ayudar a predecir y decir, mira, tú de tus 5 gemelos digitales, 3 recibieron este tratamiento y de esos 3, 2 tuvieron este grado de efectividad. Vamos a empezar a ver cómo esta información anonimizada, evidentemente, y ese es un reto, lo decía ahorita el doctor, o sea, claro que el tema de privacidad es un tema que está en la mesa, pero definitivamente somos muy únicos, pero no tan únicos tal que entre los otros 8,500 millones de personas que estamos en la faz de la Tierra no haya alguien que tenga los rasgos genómicos, conductuales, habituales y contextuales relevantes. Entonces, eso es sumamente interesante. Falta, para esto sí falta. Lo anterior, la parte de diagnóstico está mucho más cerca. La parte de tratamiento le falta a lo mejor unos 3 a 5 años, sobre todo, y lo platicábamos ahorita con la doctora Joral, porque pues todavía hay NOMs que nos piden que todo esté casi en papelito, ¿no? Y en la hoja rosa, y quítale el número que pensaste. O sea, hay retos burocráticos que van a limitar la posibilidad de avanzar en el desarrollo de estas herramientas. Pero la realidad es que nosotros como médicos, el saber, bueno, ustedes como médicos, ojalá yo hubiera estudiado tantos años como ustedes, pero el saber que existen y vienen este tipo de tecnologías es sumamente importante porque quisiéramos ser de los primeros que las adopten y encontrar la manera de que en nuestra práctica consideremos este tipo de herramientas para tener tratamientos más eficaces. Entonces, ya vimos que a nivel diagnóstico, la tecnología nos va a permitir generar un mejor diagnóstico. A nivel tratamiento, vamos a tener tratamientos de precisión, vamos a tener medicina genómica mucho mejor y más avanzada, y vamos a poder evaluar sin tener que sufrir las consecuencias de un error, la interacción entre dos medicamentos o
cómo a una persona cierto medicamento puede funcionarle o no, porque ustedes lo saben mejor que yo. Muchas veces no es que el medicamento le haga daño, es que si no le funciona estamos perdiendo tiempo valioso. Y eso también es importante. ¿Ok? Entonces, este es el segundo rubro. Y el tercer rubro, que está muy alineado a los valores de Médica, que sé que aquí se preocupan mucho por la parte de la calidad y la calidez humana y la atención, también lo platicaba ahora con la doctora Coral, la importancia de que el paciente se siente escuchado, atendido y tomado en cuenta, ¿no? La atención al paciente es fundamental. Entonces, si vemos a robotina y pensamos que vamos a un futuro donde va a entrar la persona y un robot le va a decir, hola, usted nos importa mucho, la gente no lo va a creer. Pero sí hay formas de utilizar la tecnología como médicos para fortalecer la atención. Y son 3 en particular. De hecho, son 4, pero la cuarta no la puse aquí porque se las voy a platicar más a modo de chismecito. La primera es la asistencia virtual en la atención médica. Que tuviéramos nosotros un asistente virtual que tome ciertas labores que a lo mejor nosotros tenemos que tomar, como por ejemplo el levantar el expediente. A lo mejor hoy en día lo hace alguien, nuestra secretaria, nuestro secretario en la oficina, pero si el día de mañana nosotros podemos tener asistentes virtuales, no solo que nos ayudan a nosotros, sino que ayudan al paciente en términos de que se autogestione en el seguimiento de su tratamiento, eso mejora como tal la atención. El segundo es en un rubro muy específico que es en el apoyo a salud mental. Y ahí le puse un asterisco, porque quiero andar con mucho cuidado. El tema de salud mental ha sido muy estudiado y sobre todo a partir de la pandemia fue uno de los puntos donde todas las empresas de inteligencia artificial se abocaron. ¿Por qué? Porque pues, con todas las crisis que se generaron producto del aislamiento y los fenómenos de la pandemia, fue de las primeras áreas. Y no solo eso, muchos de los diagnósticos y tratamientos de la salud mental se hacen a partir de un modelo de lenguaje dialógico, ¿no? Claro, existen algunas pruebas, pero la realidad es que muchos diagnósticos de salud mental se hacen no necesariamente a través de ciertos diagnósticos más complejos o de laboratorio, sino se hacen a través de diálogo. Entonces, aquí ha habido pues ciertos hallazgos, como por ejemplo, hay ciertos robots o ciertos chats que después de hablar con ellos 40 minutos pueden diagnosticar con un cerca de 90% de eficacia si esta persona probablemente está sufriendo de alguna depresión crónica. Eso es altísimo. En muy poco tiempo te hace un prediagnóstico. Claro, tiene que entrar un profesional de carne y hueso a evaluar si el diagnóstico funciona. Pero imagínense en un mundo donde de repente todos nos obligaron a estar metidos en la casa y se te empiezan a generar problemas de salud pública, el hecho de que existan herramientas para el tratamiento de los pacientes y la atención de los pacientes a nivel salud mental es clave. Y el tercero, que a mí me gusta mucho compartir, es la educación. Los materiales que reciben los pacientes para el seguimiento de sus tratamientos están redactados en su mayoría para personas que tienen una educación a nivel tercero de secundaria. ¿Ok? Tercero de secundaria. La mayoría de las personas no somos capaces de interpretar un texto que esté redactado para un grado mayor a primero de secundaria. Por muchas razones, porque estamos en friega, porque nos están hablando todo el día, porque no nos concentramos. Cuando un texto está redactado más allá de un grado de comprensión del que nosotros podemos comprender, no lo vamos a interpretar bien. ¿Qué pasa si yo no interpreto bien el tratamiento? No lo voy a seguir bien. Y si no lo sigo bien, ay doctor, pues no me hace, ¿no? Doctora, pues no me funciona, pues no se lo está tomando bien, señora, señor, ¿no? Entonces, la parte de autoeducación, la parte de empoderar a las y los pacientes a través del uso de estas herramientas es fundamental y le va a bajar la presión cotidiana del seguimiento a quienes están en esta práctica. Creo que quienes más lo viven son los pediatras, ¿no? O sea, los pediatras, digamos que me han dicho por ahí, casi todos mis amigos y amigas están en edad con hijas e hijos en la edad en la que tienen pediatras, les hablan todo el día. Todo el día. Es que aquí en internet dice que, y es que me dijo mi amiga, y es que mi suegra, mi suegro, que si existieran herramientas de atención que simplificaran esto. Pero no solo simplificar en el sentido de se lo delego al robot y pregúntale al robot, sino que tengamos la certeza de que esta tecnología da la información de una manera que es clara y es interpretable y es accionable.
A mí ese futuro me entusiasma, porque a los profesionales de la salud les libera de tiempo que hoy en día pasan repitiendo lo mismo. Le dije que se lo tomara en la mañana con alimentos, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Esto libera y permite que estén concentrados con la persona que tienen enfrente en lugar de estar respondiendo el WhatsApp del paciente que no siguió su tratamiento porque por una razón u otra no lo ha podido seguir bien. Entonces, en la parte de atención son algunos ejemplos que les quiero traer, porque definitivamente para mí el mensaje central es, ya podemos, individualmente en nuestra práctica, podemos empezar a adoptar este tipo de tecnologías. De hecho, en la última diapositiva viene mi correo, por si quieren que les mande algunas herramientas específicas que pueden ir probando. No es, como se dice, it's not medical advice. Ahora sí que ustedes decidirán cuáles van probando, pero existen ya herramientas que de manera autónoma en sus propios consultorios van a poder empezar a utilizar. Hay que tener cierto cuidado y ahorita vamos a entrar a eso. Pero antes de ir cerrando, quiero nada más rápidamente recuperar un punto que es clave, y es la gestión de la salud poblacional o de la salud pública. Ahí también vamos a ver efectos que son importantes y que son interesantes. Hay 3 grandes áreas donde esto ya está cambiando. Esto no es en un futuro. Lo primero es en el análisis predictivo y en la evaluación de riesgos. Todo el día sale la nota de expertos dicen que el COVID-19 no es la última gran pandemia, ¿no? Cada 3 meses sale que ahí viene otra pandemia. Bueno, estas notas sensacionalistas vienen de estudios predictivos que en efecto nos permiten ir dando un seguimiento para entender cuándo y cómo podría surgir una nueva crisis de salud, como en el caso del COVID, ¿no? Entonces, al final la parte predictiva es fundamental y los gobiernos todo el tiempo toman medidas para ello. Ahorita que el doctor generosamente hacía la introducción, me tocó estar me siguen las pandemias de enfermedades zoonóticas. Gracias. Estaba yo trabajando en la oficina de Calderón cuando se dio la de la gripe porcina, H1N1, ¿no? Entonces ahí estábamos, no salíamos de la oficina, nos quedamos a dormir ahí, sleeping bags. ¿Cuál fue la diferencia entre trabajar en la oficina del presidente con la gripe H1N1 y trabajar con el gobierno canadiense ante el COVID? La inteligencia artificial, la tecnología. Cuando nos pegó la primera, no teníamos ni idea de qué hacer. De hecho, creo que estaba un guanajuatense como secretario de salud en su momento. Y no teníamos ni idea de por dónde empezar. Porque teníamos cierta información, pero no sabíamos qué hacer con ella. Y nos llegaba a diario, todos los días, a las 10, 11 de la noche, un reporte de todos los estados donde mapeábamos los casos. Y nos sentábamos así. ¿Y qué hacemos con esto? Se los digo con franqueza. Claro, había algunas crisis y protocolos de crisis epidemiológicos, pero no había tecnología como tal, solo había pasos y procedimientos. Caso contrario con este. Nosotros le dábamos la información, lo que hicimos con el gobierno canadiense fue meter toda la información en un modelo probabilístico y le permitía al gobierno entender en qué counties, en qué ciudades iban a haber crisis más marcadas para poder prever dónde disponibilizar camas. Toda la diferencia. La tecnología, cuando hablas en términos generales de salud poblacional, juega un factor. ¿Alguien escuchó casos de que Canadá se quedara sin camas? Simple y sencillamente porque hicieron un uso adecuado de la información disponible. ¿Y cuál era la información disponible? Twitter. Literal, lo único que hacíamos era agarrar la información. Ya me estoy sintiendo mal. Sacamos toda la información que ponía la gente en Twitter y con eso hacíamos modelos probabilísticos que nos permitían detectar patrones para que el gobierno tomara medidas. Esto es importante y esto ya está pasando. Esto no es en un futuro, esto ya pasó y a nosotros nos toca empujar a que en nuestras respectivas zonas esto suceda. Esta es la parte, digamos, intermedia, que es la inteligencia artificial se está utilizando para desarrollar lineamientos para la inteligencia artificial. La Unión Europea, a través de su vertiente de salud, determinó el uso de inteligencia artificial como la prioridad estratégica de cara a los próximos 10 años. Pero no tenían reglas. Entonces, lo primero que hicieron fue preguntarle a la inteligencia artificial, oiga, inteligencia artificial, ¿cómo deberíamos regularla a usted en materia de salud? Y están en esa conversación. Se está utilizando la misma tecnología para desarrollar los marcos normativos de la tecnología. Porque como cuando utilizamos el ChatGPT, si ya lo han utilizado, pues te da buenas respuestas muchas veces. Hay que saber preguntarle, pero cuando le preguntas bien, te responde bien. Entonces,
sirve para el tema de establecer normas y lineamientos de salud pública. Y por última, información farmacológica y de divulgación. Los órganos de salud, ustedes como profesionales de la salud constantemente se están actualizando. Van a foros, van a congresos, se conectan a jornales médicos. ¿Qué si ustedes pudieran simple y sencillamente entrar a un Google que les va a dar información veraz y actualizada? Porque si ahorita ustedes como profesionales de la salud entran a Google, pues ustedes lo saben, la mitad de lo que dicen no sirve para nada. Por eso tienen que estar yendo a congresos y espacios que tienen una cierta vara a nivel calidad. Pero ¿qué si hubiera un Google que sí sirve? Para ustedes sería poderosísimo, porque realmente podrían estar en la vanguardia, pero años adelantados a lo que hoy en día a lo mejor muchas veces sienten que de repente les falta, porque simplemente no hay tiempo para estar todo el tiempo viajando a congresos, ¿no? Entonces, este era un pequeño paréntesis que quería hacer. Y el chismecito más importante del día de hoy es, hablando de la inteligencia artificial, ¿qué tanto los pacientes y las pacientes confían en el robot? Porque imagínense que todas y todos aquí estamos de acuerdo y ya lo vamos a utilizar, ¿no? Y entonces de repente vamos a utilizar los algoritmos, la inteligencia artificial o el procesamiento del lenguaje natural para hacer diagnósticos, tratamientos y atención. Pero ¿qué si la otra parte de la moneda, que es el paciente, no quiere? Entonces, ¿qué tanto creen ustedes que hay apertura? Quienes están aquí en la sala. ¿Quién cree que los pacientes quieren que el robot los atienda? Levanten la mano. No veo muchas manos. ¿Quién cree que los pacientes quieren que un ser humano los atienda? Levanten las manos. Se levantan más manos. ¿Ok? Pues aquí está el dato. El 60% de las personas no quieren que el robot los atienda. Es todavía mayoritaria el número, depende de sexo, depende de grado de estudios, depende de varios factores. Pero si consideramos a la población total, el 60% no quiere que los atienda. Pero el 80% sí quieren que su médico la utilice. Y ahí es donde a mí se me pone la piel chinita, porque entonces ahí hay una gran oportunidad. No estamos en este escenario donde va a venir el robot a quitarme el trabajo. No, la gente no quiere que el robot me quite el trabajo. Pero sí 8 de cada 10 pacientes quieren que yo, por favor, utilice estas herramientas. Y ese dato es muy interesante y viene en un libro de uno de mis ídolos, que es César Hidalgo. César Hidalgo es un investigador chileno que estaba en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahora se fue a la Complutense. Y sacó un libro que se llama Cómo los humanos juzgan a las máquinas. How Humans Judge Machines. Este es un libro muy interesante, muy matemático, pero se lo recomiendo si les gusta ver la tripa de la tecnología. Y lo que tienen en su pantalla son 2 planos que evalúan la manera como las personas juzgan al robot y al ser humano. Y llegó a una conclusión inequívoca. De hecho, si no se quieren echar el libro, la conclusión del libro se las puse aquí abajo. A los robots se les juzga por sus resultados. A los seres humanos se les juzga por sus intenciones. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Por qué? Si yo, como médico, prescribo un tratamiento, no funciona, tenemos que cambiarlo hasta que le demos, si el paciente asume que mis intenciones son correctas, me va a juzgar positivamente. Si el robot se equivoca, lo va a juzgar negativamente. ¿Ok? El robot no tiene margen de error. El robot solo es juzgado por sus resultados. Entonces, por eso vemos que hoy en día es muy importante que haya una persona en medio. Porque, ¿qué creen? El robot no es infalible. Se va a equivocar. Entonces, la única manera en la que se puede construir una alianza poderosa entre la tecnología y ustedes como profesionales de la salud es que los robots hagan lo que saben hacer, que es ayudarnos, darnos sugerencias, darnos recomendaciones, nosotros tomarlas y dar ese factor de intencionalidad. ¿Cuál es mi intención para contigo? Que te sientas mejor, que estés pronto en casa, que no te salga tan caro el tratamiento, todo lo que ustedes hacen en el día a día en la construcción de un vínculo de confianza. Entonces, es muy interesante esto. Y esto aplica no solo en la práctica médica. De hecho, hay muchos casos que utiliza César Hidalgo en el libro. ¿Por qué creen que no hay autos que se manejan solos en la calle? Por esta misma razón. Porque si un auto que se maneja solo atropella a una persona,
la gente se volvería loca. ¿Qué creen? Los seres humanos todo el tiempo estamos atropellando a otra persona, pero todo el tiempo creemos que no lo quería atropellar, ¿no? Pues iba en la baba. Entonces, esa es la realidad. Hasta que los desarrolladores de autos autónomos no encuentren la forma de 0 errores, no vamos a ver autos que se manejen solos en la calle porque la gente juzga la tecnología por sus resultados y a las personas por sus intenciones. Entonces, esto es sumamente importante. No es que la gente no quiera tecnología, pero quiere a su doctor, quiere a su doctora, pero quiere 8 de cada 10 veces que su doctor o doctora haya tomado notas en lo que les he compartido y empiece a ver la manera de incorporarlo en su práctica. Y ahora sí, ya para ir cerrando, hacia el futuro, como bien lo decía también el doctor, la tecnología se puede utilizar para el diagnóstico, para la generación de tratamientos más eficaces, más personalizados, para la gestión de temas de salud pública, pero hay retos. No quiero entrar porque aparte quiero dar un espacio a que haya preguntas y respuestas, pero ¿cuál es el reto principal? Ético, manejo de la información, privacidad de la información. Para que esta tecnología pueda hacer sus magias, requiere mucha información y esa información es de personas de carne y hueso. Y la mayoría de las personas no quieren que sus datos se utilicen para entrenar a estas tecnologías. Y eso representa un reto real. ¿Por qué? Porque imagínense, si la mayoría de los pacientes con Alzheimer no quieren que sean usados sus rasgos, sus marcadores, etcétera, pues ¿cómo vamos a entrenar al robot para que ayude en esta gestión? Estamos ahí. Todavía hay un reto en términos de la calidad de la información y lo otro, del cuidado y el resguardo de la información. Hablaba hoy a la hora de la comida con mis padres. El problema es que, claro, al final del día, si se filtra la información, ¿de quién es responsabilidad? Hoy en día, del médico, ¿no? El médico tiene y sigue teniendo un rol muy importante. Entonces yo como médico, ¿qué ganas me van a dar de agarrar la información de mi paciente y dárselo a señora empresa gringa que procesa esta información si yo no sé si el día de mañana se te va a salir la sopa y el responsable de la integridad de la información soy yo? Entonces ahí tenemos un reto real donde nos vamos a tener que poner de acuerdo. Ya hay ámbitos donde estamos avanzando sin llegar a acuerdos finales, pero sí vamos a ver como algunos retos. Y la otra cosa que es muy importante es, dentro del desarrollo de la práctica médica, tenemos que encontrar no solo los retos a nivel legal o de privacidad, también tenemos que entender a qué nivel queremos que el usuario sea responsable de su propio tratamiento. Ahí no quiero entrar en un tema demasiado polémico, pero ustedes y yo sabemos que la mitad de la solución pasa porque el paciente haga lo que le toca. Y ni el robot más avanzado le va a meter la pastilla en la boca al paciente. Entonces, esa es otra conversación. ¿Cómo hacemos robots? Ya les di algunos ejemplos, ¿no? De cómo el robot puede ayudar a que entiendan mejor su tratamiento y demás, pero tampoco les vengo aquí a ofrecer el hongo michoacano que todo cura, ¿no? O sea, la realidad es que hay retos, pero claro que me entusiasma pensar en las oportunidades que esto genera, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase de este artista famoso urbano, Banksy, que dice que hay gente que no toma la iniciativa porque nadie le dijo que tenía que hacerlo, ¿no? Lo cual es definitivamente un juego de palabras. Para mí, yo voy por el mundo hablando con pilotos, con maestros, en este caso con profesionales de la salud, y la invitación es la misma. Sean ustedes proactivos, no se esperen a que como sociedad tomemos todas las definiciones, sino que vean cómo pueden ustedes aprovechar estas oportunidades y traerlas a su práctica y van a ver cómo rápido van a empezar a mejorar y mejorar y mejorar la manera como dan el servicio que brindan, ¿ok? Y si quieren que les mande algunos ejemplos de tecnologías que ya pueden probar en su computadora de su consultorio, échenme un correo. Ahí está mi correo electrónico, marcelo@torresllamas.com. Pónganme nada más en el asunto del correo, qué es lo que andan buscando. Oye, dijiste para el diagnóstico, oye, dijiste para el tratamiento, oye, ¿de dónde puedo sacar un asistente virtual que me ayude a tomar notas? Eso no lo mencioné, pero ya hay asistentes virtuales que tú pones en el fondo a grabar la conversación y al final de la cita te sacan el resumen y te dicen cuáles fueron los siguientes pasos y cuál fue el tratamiento que entregaste. Se equivocan un poco, o sea, sí hay que revisarlo bien porque luego sí meten la pata, pero sí reducen mucho el trabajo manual. Y bueno, mientras lo hagan en un entorno controlado, no hay un reto a nivel todavía de documentación, pero es importante empezar a entender cuáles son las fronteras. Eso, pues muchas gracias, espero que les haya sido interesante.
Muy bien, Marcelo, pues muchísimas gracias. Un tema muy interesante. Yo creo que la tecnología nos ha alcanzado. El sueño que tuvieron tal vez nuestros abuelos, nuestros padres, se está convirtiendo en realidad y lo que nos depara el futuro es algo todavía que no sabemos el alcance que va a lograr. Entonces, esperemos que esta tecnología nos ayude a mejorar los diagnósticos, la atención y sobre todo que no se pierda la humanidad como tal, como esencia para la atención de los pacientes, que sea una herramienta, como tú lo dijiste, para dar mejores diagnósticos y tratamientos. Y pues bueno, está abierta el módulo de preguntas y respuestas. Si alguien de los participantes aquí quiere hacer alguna pregunta a Marcelo, con todo gusto. Por acá hay una pregunta. Marcelo, perdón. Muchas gracias por la presentación. Y a mí me viene muchas dudas, tal vez por mi edad, ¿sí? Ustedes los jóvenes manejan todo esto, pero con Gracias por lo mucha joven. facilidad. No, claro que sí. Pones dos modelos, Ujú. influenza Canadá, influenza México, México. o COVID, Canadá y México. Ujú. En una bolsa de dormir, estaban aquí con Calderón y allá estaban con alta tecnología y se ponían a analizar las cosas. Y esto me hace también a mí reflexionar, ¿verdad?, qué tanto hemos avanzado. En el 2015, en una reunión del Congreso, yo me dedico a la reumatología. Ujú. En un congreso europeo, uno de los profesores de la Academia Vienesa se para y dice, les voy a presentar un modelo teórico e hipotético de lo que hemos pensado en nuestra universidad en Viena. Ujú. Que todos los niños, ¿verdad?, al momento de nacer tengan su código genético Ok. y que todos tengan ellos que cuando el día de mañana van a una sala, no van a llegar con el médico, no van a llegar con la recepcionista, van a llegar a introducir, así como si fuera una tarjeta de El crédito, USB. Ajá. a la máquina, la meten, ¿verdad? Y le puede decir a la máquina, mi niño trae convulsiones, mete su tarjeta a la máquina la analiza y la deriva y ya tiene todo su código genético y le dicen, tiene que pasar a esto, a esto, a esto, le van a tomar una muestra de sangre, le van a hacer esto, esto, esto y esto otro, ¿verdad? Y le dan un tratamiento basado en medicina genómica, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, la probabilidad de error o falla disminuye. Y él los presentaba para las enfermedades crónicas que todavía no Claro. tienen curación. Cuando yo estaba estudiando, decían, ¿verdad? Para el año 2000 vamos ya a tener el factor causal del lupus. Por ejemplo. Y lo decía gente del Instituto Nacional de Nutrición, Ujú. el mero director de nutrición. Para el año 2000, pasó el año 2000 y todavía lo vimos y le dijimos 2010, ¿qué pasó, maestro? Ya estamos en el 10.000, Ajá. es que no hemos llegado, todavía estamos trabajando en eso. La pregunta, por eso me hace mucho reflexionar de que aquello nos presentaron un caso teórico, Ujú, ¿no? ujú. De que yo llego con mi chip y ya me dice hasta de qué color va a ser mi ataúd, ¿no? Y la otra de ahorita, ante las enfermedades Ujú. crónicas que está siendo un verdadero problema a nivel mundial, Sí. enfermedades neurológicas, cada vez la población más vieja Ujú. y que los vemos que le tiembla la Parkinson, mano demencia. o que Ajá. se les va el wifi, ¿verdad? Y empiezan a pajarear de repente, ¿verdad? Total. Entonces, ahí, ¿qué se está haciendo Ujú. para el futuro? Ujú. ¿Verdad? Para el futuro, sobre todo las enfermedades crónicas y degenerativas que a muchos nos va a alcanzar y no sabemos qué va a hacer. Vamos a ser una población de viejos, Sí. porque cada día los matrimonios no quieren tener más que un niño, un hijo o un perrijo, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿quién va a atender a la población y qué se está haciendo dentro de la inteligencia artificial para las enfermedades crónicas que están realmente afectando a la población? Gracias, Marcelo. Gracias. Creo que es una súper buena pregunta. Gracias, gracias, doctor. Sí, me parece que es una pregunta poderosa. Hay dos caminos sobre los cuales podemos desahogar la reflexión. El primero es justamente, ¿no? Seguimos sin entender los factores causales del lupus, de muchas enfermedades autoinmunes, y no se diga de las neurodegenerativas, ¿no? Como Parkinson, Alzheimer, y eso que son de las enfermedades que tienen más lana atrás, ¿no? En términos de su investigación, y no, los avances no son, sistemáticamente no son los que se esperan. Entonces, justo recuperando el planteamiento que hace,
que me parece muy importante. Son dos caminos. El primero es, no sabemos todavía cómo curarlo, pero sí sabemos qué hábitos y conductas de la población son factores que hacen que epigenéticamente esto se agrave, digámoslo así, ¿no? Entonces, donde está entrando, no entramos en ese tema por un tema de tiempo, pero es en los wearables, donde está la mayor promesa para este reto que bien plantea, doctor, es en los dispositivos. Por eso vemos que Apple, la empresa más valiosa del mundo, cada vez más nos empuja a que nos compremos su relojito y cada vez hay más tecnología de wearables. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios transversales que se han hecho a nivel poblacional no son muy confiables porque la gente dice que no fuma y que se porta bien y que se duerme bien y la realidad es que llegan al consultorio y vemos que ni hicieron la dieta, ni hicieron ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las enfermedades como las que usted refiere pueden prevenirse o por lo menos postergarse a través de un cambio de hábitos, pero ese cambio de hábitos, la tecnología en donde nos puede ayudar es con mejor información, que yo, Marcelo, personalmente no creo que vaya a cambiar mucho, no porque la gente tenga más información va a empezar a hacer ejercicio, donde sí veo una promesa y muchos tecnólogos ven una promesa, es en incentivos a través de dispositivos. Si mi dispositivo me está diciendo, párate, toma agua, y empiezo a hacer ciertos cambios de hábitos a través del uso de este tipo de herramientas, por ejemplo, los monitores de glucosa, ¿no? Que pues antes los monitores de glucosa solo eran para personas que ya tenían un diagnóstico de diabetes. Hoy en día hay, controvertido, pero hay toda una ala de la práctica que dice, no, incluso a personas sanas deberíamos de cada cierto tiempo ponerle sus monitores para que aprendan a entender cuándo se les generan picos de insulina. Entonces, yo, la primera, para no extenderme mucho, porque como ves es un tema que me encanta, la primera es el tema de dispositivos. Los dispositivos son una de las premisas a través de las cuales se busca lograr reducir un poco estas enfermedades pues que son de las crónico-degenerativas más graves. Y la segunda premisa pasa por un tema de utilizar la medicina genómica para hacer edición, ¿no? El famoso CRISPR, que es, bueno, si yo ya sé que tengo una alta propensión al Alzheimer, por ejemplo, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo editar mis genes? A eso le falta más, pero hay mucho dinero invertido en esto en Estados Unidos, sobre todo. Exactamente, ¿no? La medicina epigenética. Entonces, al final del día son las dos fronteras en las cuales está la tecnología. ¿Cómo puede la tecnología ayudar a hacer un cambio de hábitos que minimice la probabilidad de que realmente se detone alguna de estas grandes enfermedades? O cómo podemos, si ya sabemos que vamos en este camino, a través de la edición genética. Las dos tienen sus retos. Yo, naturalmente, me voy por la primera. Creo que ahí, y sobre todo porque yo lo he visto de primera mano. He visto gente que ha cambiado sus hábitos a través de la adopción de ciertas herramientas de automonitoreo. Espero haber respondido un poco la pregunta. Gracias. Ahorita hay como dos palabras de moda, inteligencia artificial y empatía. ¿Cómo se concilian estos conceptos? También lo platicaba con la doctora ahorita al arranque. La inteligencia artificial, a ver, ahí también les podría recomendar un par de libritos, ¿no? Pero la inteligencia artificial tiene un pecado original. Y es que la inteligencia artificial se define como cualquier programa computacional capaz de replicar las habilidades cognitivas de la mente humana de forma que puedan resolver problemas complejos. Esa es la inteligencia artificial, lo cual asume que solo hay un tipo de inteligencia, ¿no? Y es casi siempre la inteligencia racional, que es nuestra capacidad de racionalmente resolver problemas. Pero hay otras formas de inteligencia, ¿ok? Existe la famosa inteligencia emocional, ¿no? Muy importante en la práctica médica. Existe la inteligencia social. Existen distintas formas de inteligencia. Entonces, para mí, ¿cómo se concilian? Debemos de entender que la inteligencia artificial es una herramienta para una de nuestras formas de inteligencia, que es la parte más racional. Pero la parte sensible, la parte humana, es otra forma de inteligencia que, francamente, la inteligencia artificial, como está planteada hoy en día, ni siquiera se va a acercar. Y eso es una ventaja, por lo menos no en nuestras vidas. Sí puede ser que en algunos siglos construyamos otro tipo de inteligencias y otro tipo de sensibilidades. Pero hoy en día, habiendo hablado, me tocó estar sentado con uno de los primeros 20 ingenieros de Google. Un tipo loco, que solo piensa en matemáticas y electrónica y en neutrones y electrones,
a él le da igual la empatía. Entonces la ventaja es que como él es el tipo de perfiles que está construyendo estas herramientas, la frontera humana, digamos que no se va a ver nunca controvertida. Yo, Marcelo, pienso que desde mi lado racional y cognitivo tengo que utilizar esta herramienta, pero tengo que fortalecer las otras habilidades. Así es como yo lo compaginaría. Porque hay gente que está tratando de volver a la inteligencia artificial más humana. ¿Alguien ha hablado con algún robot de una aerolínea? No son humanos. Ay, nos pesa mucho que no haya podido subirse a su avión. No te pesa ya voy a decir malas palabras, ¿no? Pero no hay empatía. Hay un lenguaje empático, pero no hay una empatía. La empatía sigue siendo una herramienta humana y creo que ustedes como profesionales de la salud pues conocen mejor que nadie cómo usarla, ¿no? Perfecto. Espero, a ver. Marcelo, ¿dónde te podemos seguir a través de tus redes sociales? Me pueden seguir en mi página torresllamas.com, ahí voy a empezar a poner un poco más de información. Me pueden seguir en Instagram como soy Torres Llamas, ahí reseño libros todos los domingos, muchos libros de ciencia, de divulgación. Y bueno, yo podría quedarme horas, pero sé que nos tenemos que despedir. Marcelo, pues muchísimas gracias. A nombre del Hospital Médica Campestre te entregamos este reconocimiento. Gracias. Y esperamos contar con tu participación en futuros eventos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Marcelo. Encantado. Pues bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron de forma presencial y a las personas que nos acompañan como cada jueves a través de esta plataforma. Los esperamos la próxima semana con un nuevo webinar. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias.